Este es el robot del grupo 11. Es un robot tipo escala, capaz de realizar pick and place y de ir a trayectorias punto a punto, tanto articulares como en X y Z. La estructura es una estructura de aluminio. El primer brazo tiene un acoplamiento donde va encajado el segundo brazo con sus distintos rodamientos axiales y radiales para evitar el rozamiento. Están ambos moleteados con una pistola de aguja. En el primero tiene un acoplamiento donde va el stepper, el motor paso a paso, y el segundo tiene otro acoplamiento donde va el... Como actuadores de nuestro robot Scara tenemos 3 motores de continua y uno paso a paso. Uno de los motores de continua nos falta la etapa de potencia, así que no se verá en funcionamiento, pero los otros dos sí, uno de 6 voltios y uno de 12. Ambos están controlados por potenciómetros, y el paso a paso está alimentado aproximadamente a 8 voltios y con él se consigue el movimiento del segundo brazo, y con el de 12 voltios se consigue el movimiento del primer brazo. Por último, el movimiento lineal se consigue con el segundo motor de continua, y la funcionalidad que nos quedaría por implementar es este movimiento de 180 grados que se haría con el tercer motor, que no tiene etapa de potencia. Y también tenemos un electroimán como actuador alimentado a 12 voltios, que es capaz de coger objetos metálicos pues no muy pesados tampoco, tipo un destornillador o unas llaves. Y en la otra punta tenemos una mina de compás. Como transmisiones del movimiento de los motores tenemos un sistema de correa tipo impresora 3D que engancha una rueda dentada de Make Block, que viene la correa y la rueda dentada junta para que el contacto sea eficiente. En el motor paso a paso la transmisión es directa, es accionamiento directo, y también tenemos, como en el segundo motor de continua, engranajes para hacer la transmisión más eficiente, y de los engranajes uno es al del potenciómetro y el otro es a la correa para conseguir, a la cremallera para conseguir el movimiento lineal. Para captar el movimiento tenemos 2 potenciómetros. Uno es el de aquí abajo, que tiene un rango de 0 a 270 grados, que lee en analógico la salida de este eje motor, que está acoplado al motor de continua de 12 voltios. Y con él medimos el ángulo girado por el brazo 1, que para nuestra referencia de coordenadas articulares es Q1. Y luego tenemos para el movimiento lineal un potenciómetro de 10K también, pero multivuelta, porque el giro que consigue esto necesitábamos algo que diera más de una vuelta. En concreto este puede dar 10 vueltas, aunque bueno, nosotros lo usamos en un rango de aproximadamente 3 o 4 vueltas. Para mantener el robot dentro de sus límites estables, ponemos unos fines de carrera, que en concreto hemos puesto 4, 2 a cada lado, tanto para el brazo 1 como para el brazo 2, que restringen el movimiento a aproximadamente más o menos 90 grados, que funcionan pues cuando se les pulsa, devuelven un 1, que es leído por Arduino, y con él podemos establecer que ha llegado al extremo. Como etapa de potencia tenemos aquí un puente en H dual con el que controlamos 2 motores, el de continua de 12 voltios y el de continua de 6 voltios del extremo para conseguir el movimiento lineal, que es alimentado a 12 voltios desde la fuente de alimentación, y con él conseguimos pues que el PWM se efectúe de forma buena y se controle el giro. Y luego también tenemos la etapa de potencia del servomotor, que ya viene construido a propósito para que funcione correctamente, alimentando desde Arduino, o sea, alimentando desde la fuente de alimentación a 9 voltios
y controlando con Arduino con 4 pines. Y nos debería haber llegado una segunda etapa de potencia para este motor de continua, pero no nos ha llegado todavía, y con ella conseguiríamos pues el movimiento y la funcionalidad de giro de 180 grados del extremo de la punta para poder intercambiar entre electroimán y lápiz. Como controlador hemos usado una placa tipo Arduino Mega de 2560 y con ella tenemos muchos pines que vamos a usar para todo el montaje y todavía nos han sobrado bastantes. Podríamos haber usado una a uno, pero decidimos usar una más grande por si acaso nos surgían complicaciones. El modelo cinemático directo lo hemos obtenido por el método de Denavit-Hartenberg. Es un robot tipo Skara con 3 grados de libertad. Y la matriz de transformación que queda es el producto de las matrices de transformación relativas, y que es la que se muestra en pantalla. Para obtener el modelo cinemático inverso, el robot Skara nos permite realizarlo por métodos geométricos de manera bastante sencilla. Para ello, por el teorema del coseno, obtenemos el coseno del ángulo Q2, que es lo que ha girado la segunda articulación. Obtenemos posteriormente el seno de Q2 y con el arco tangente podemos calcular lo que tiene que girar la articulación 2 en función de lo que queremos, de la posición a la que queremos que esté la punta. Luego obtenemos lo que tiene que girar la primera articulación, que es Q1, en función de los dos ángulos que se muestran en pantalla, alfa y beta. Y por último, obtenemos Q3, que está desacoplado de Q1 y Q2, que es la vertical, lo que tiene que, es el movimiento en la dirección Z. Por último, con respecto a las soluciones múltiples, tenemos que aparecen dos posiciones posibles en Q2, porque puede girar, en la expresión vemos que puede obtener el signo más, se puede coger el signo más o el menos. Nosotros hemos decidido coger el signo más. La arquitectura de control de nuestro robot consiste en lo siguiente. A continuación vamos a explicar el programa de coordenadas cartesianas. El usuario, desde el AppView, introduce la X y la Y y la Z a la que queremos que vaya la punta del robot. A continuación, esos datos de X y Z son enviados a Arduino. Entonces, después, Arduino hace las operaciones necesarias para convertir la X y la Y y la Z en Q1, Q2 y Q3, que es lo que tiene que girar cada articulación. Y a partir de ahí ya los dos programas que tenemos son los mismos. Una vez que tenemos la Q1, la Q2 y la Q3, directamente, después de pasarlo por el PID, se manda esa información a los motores y luego, por otro lado, también se vuelven a medir lo que miden los potenciómetros y se envía esa información a LabVIEW para que se muestre en una gráfica y se compare el error de lo que se le ha enviado teóricamente y lo que va midiendo el potenciómetro. El control de nuestro robot se realiza por medio de los siguientes motores. Utilizamos dos motores de continua, uno de 12 voltios y uno de 6 voltios, para el brazo 1 y la coordenada vertical respectivamente. Estos motores tienen que estar controlados con realimentación. Para ello se utilizan dos PIDs que son independientes, cada uno con sus CAS, que están implementados desde la librería de Arduino. Esta librería, una vez que se le mandan los datos de lo que tendría que girar en grados, este PID tiene un output
que se mapea con una referencia, con un set point, escalada de 0 a 255, para que nos devuelva el PWM, que es lo que tiene que girar cada motor en voltios, ya que estos motores funcionan con tensión. Este PWM se va actualizando aproximadamente cada 200 milisegundos. Y el sentido del giro de estos motores de continua se elige según el signo del error. Y esto tiene que hacerse experimentalmente. Una vez que se prueba una vez, si las conexiones no se cambian, se mantiene. Por último, el brazo 2 decidimos controlarlo con un motor paso a paso unipolar que está realizado. No pudimos utilizar la librería stepper.h debido a que nos dio bastantes problemas, entonces lo realizamos nosotros mediante un programa en Arduino. Para ello se utiliza una matriz de medios pasos. Es una matriz que va indicando cómo se tienen que mover las bobinas, de dimensión 8×4. Y entonces con esa matriz conseguimos adecuar la cantidad de los pasos y de los ángulos una vez que conocemos los pasos que corresponden con un ángulo de 180 grados. Siempre está dado. A continuación vamos a mostrar la funcionalidad del robot dándole coordenadas cartesianas. Entonces, como antes, comienza calibrando. Sobre todo esta calibración nos sirve para el paso a paso, ya que en ningún momento no se sabe dónde está. Entonces, una vez que está en el centro, si le ponemos por ejemplo el punto 170 y de Z 40, ahí está el 170, 40. Si por ejemplo pongo X 250 y 0, se queda alineado con el eje de las X, suponiendo que el eje de las X es el eje que va en la dirección esta. Y ahí está más o menos en la posición que hice. Y ahora vamos a mostrar la funcionalidad del pick and place de nuestro robot. Entonces, para ello, desde la posición en la que está, vamos a llevarlo a la posición donde está la pieza roja, que es una posición conocida, y vamos a cogerlo con el electroimán y vamos a dejarlo en la posición de la X máxima y 0. Lo bajamos un poco más en la Z. Y ahora encendemos el electroimán